Doy la buena noche a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Firme con Cristo hasta el final. Le damos la bienvenida y la gracia por estar ahí, todos presentes, deseosos de escuchar y de seguir aprendiendo más sobre el conflicto de la guerra espiritual. En la semana pasada estuvimos hablando sobre dónde se originó esta guerra, que se traslada a la tierra, cuyo centro de operaciones, donde se diseñan todas las estrategias para destruir al pueblo de Dios, están los lugares celestiales, pero el efecto de estas estrategias se implementan aquí en la tierra. Y sobre esto vamos a hablar en el día de hoy, donde se encuentra el centro de operaciones de Satanás. Pero antes de continuar, quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí y a los que van a llegar, pidiéndole que si está viendo esta programación, este mensaje en YouTube, por favor que le den a compartir, se suscriban si no lo han hecho y hagan sus comentarios para que a YouTube lo pueda seguir recomendando a otras personas como mensaje importante y interesante para escuchar. El centro de operaciones de Satanás. En Efesios 6, Pablo deja bien claro, hermanos, que como creyentes libramos una guerra contra un reino muy bien organizado y estructurado, ¿verdad? Y este reino está poblado de seres espirituales rebeldes y malvados, y que el centro de operaciones se encuentra en las regiones celestes. De esto habla Pablo en el libro de Efesios 6:12. El acusador de nuestros hermanos es Satanás, que nunca se nos olvide esto. Nótese que en este momento Satanás todavía, hermanos, todavía está acusando a los creyentes delante de Dios de día y de noche. A esto se debe que Cristo es nuestro abogado en el santuario celestial, tema que ya hemos estudiado anteriormente, de cuál es la función que Cristo está realizando en este preciso momento en el cielo. Ahora mismo Él está realizando un juicio y es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque todavía Satanás continúa acusándonos, levantando calumnia, queriendo levantar falsos argumentos en contra de los hijos de Dios para así poder tener derecho a atacarlos, para impedir que se cumplan los propósitos que Dios determinó para cada hijo de Él en esta tierra. Cada hijo que ha aceptado a Jesús como su Salvador es reconocido por Dios como hijo. El Señor le entrega propósitos y misiones para cumplir en el mundo espiritual y en el reino de Dios. Recuérdense que cuando estamos en el mundo pertenecemos al reino de las tinieblas. Inmediatamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a formar parte del reino de la luz y el Señor nos reconoce como hijos y nos entrega una misión y un cometido. ¿Cuál es? Predicar el evangelio del Señor, hacerle guerra a los ataques de Satanás, hacerle oposición y expandir el reino de los cielos. Esta es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Pero mientras esto se va desarrollando en la vida de cada uno de nosotros, el enemigo siempre estará buscando un argumento para atacarte, para hacerte daño e impedir que tú puedas realizar el llamado y el propósito, la misión que el Señor, por el cual el Señor te llamó. Por eso Cristo es nuestro abogado y continuamente nos está defendiendo contra esos ataques. Cristo ya venció a Satanás y todas sus potestades y principados, que esto debemos tenerlo bien claro. Todos sus potestades y principados malignos, Cristo lo venció en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Esto ya no es rebatible. La Biblia habla claramente que la lucha contra las huestes espirituales en las regiones celestes, la Biblia nos habla de esto. Entonces esto hace surgir una pregunta. Si la lucha es contra principados y potestades, de lo cual la Biblia habla bien claro, y estos principados y potestades están ubicados, no todos, porque hay principados y potestades que tienen acción directa y están aquí en la tierra, pero hay otros que son los que diseñan los planes y la estrategia de destrucción, están actuando desde las regiones celestes. Entonces, la Biblia lo deja bien claro.
que esto es así. Y esto debería hacer surgir en nosotros la pregunta: ¿en cuál de las regiones celestes están ubicados esos principados y potestades? Porque si nosotros miramos hacia arriba, lo que vemos es el espacio abierto. Entonces, la respuesta es simple, hermano, a esto. Nosotros cuando miramos al cielo, vemos que hay un cielo azul, hay nubes, y después de ahí, si seguimos mirando, hay estrellas, y si seguimos mirando, se pierde la vista y no llega a ningún sitio. Entonces, esto hace surgir la pregunta entonces, ¿pero en cuál de los cielos está ubicado este reino de Satanás que está en las regiones celestes? Y para esto la Biblia tiene una respuesta muy sencilla. En la Biblia se habla de varios cielos. Y esto lo vamos a ver a continuación. Hay más de un cielo y parece que hay muchos pasajes bíblicos, hermanos, que apoyan esto. Por ejemplo, esta afirmación podemos verla en el Génesis, una de esas afirmaciones donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el Señor dice cielos, está dando a entender claro de partida en el principio de la creación que existe más de un cielo. Y esto el Señor lo creó desde el principio, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra, cielos en plural. En Segunda de Crónicas también hay una afirmación muy clara sobre ese aspecto y la hace Salomón cuando terminó de edificar el templo de Jehová. Hace la siguiente afirmación y dice en Segunda de Crónicas 2:6, Salomón dice lo siguiente: mas ¿quién será capaz de edificarte casa, oh Jehová, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? Aquí está dando Salomón a entender que hay más de un cielo, a lo cual hace la Biblia referencia en el libro de Génesis cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en plural. También hay otra referencia que está en 2 de Corintios 12, versículo 2. Pablo habla específicamente diciendo que conoce a un seguidor de Cristo que fue llevado al tercer cielo. O sea, fíjense que ya Pablo aquí no está diciendo que fue llevado al tercer cielo, dando a entender que si fue llevado al tercer cielo es porque tiene que haber un primer cielo, un segundo cielo y luego un tercer cielo. También muchos estudiosos de la Biblia dicen que todavía hay más cielos. Por ejemplo, en la cultura judía se hablan de que existen 7 cielos que se conocen en la cultura judía. Pero nos interesan estos 3 cielos que menciona la Biblia claramente, ¿verdad? Claramente todos los versículos anteriores dan respuesta a la pregunta que pudimos habernos hecho, pero ¿en cuáles de los cielos? ¿Dónde están esas regiones celestes? ¿Cuál cielo es ese? ¿Cómo es que el reino de Satanás todavía está en los lugares celestes? Podríamos preguntarnos. Como Efesios la afirma en Efesios 6:12. La mención es que hay 3 cielos, hermanos, que reconocemos, que la Biblia reconoce, que se reconocen bíblicamente, ¿verdad? Y estos 3 cielos, parece ser una opinión razonable de que hay 3 cielos. ¿Por qué? Porque es muy fácil detectar esto. Primer cielo, si usted mira hacia arriba, usted va a ver nubes, ¿verdad? Estas nubes están dentro de lo que se llama el cielo atmosférico, que es donde se forman el oxígeno que respiramos. Las nubes, están todas las capas que protegen la tierra de las radiaciones ultravioletas que vienen del espacio exterior. Y este es el cielo visible, el primer cielo. Luego de esto, en este cielo encontramos lo que ven nuestros ojos como el sol, la luna y las estrellas. Al leer 2 de Corintios 12, se sabe que el tercer cielo, de acuerdo a lo que dice Pablo, es el cielo donde mora Dios. Porque Pablo dice: conozco un hombre en Cristo que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que hombre no vio ni oído yo. Quiere decir que él pasó a un cielo muy especial donde mora el Señor. Bien, se sabe que el tercer cielo es donde mora Dios. Así que, hermano, entonces nos queda un segundo cielo.
El cielo que evidentemente debe estar ubicado entre el primer cielo y el tercer cielo. Hay un cielo intermedio, conocido como el segundo cielo. En las liberaciones, cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual, este cielo se conoce como los planos astrales, donde se desarrollan las estrategias de destrucción en contra de todos los hijos de Dios que vienen con propósito a este mundo. En ese cielo es donde se encuentra ese lugar. Así que, hermano, el segundo cielo es evidente que debe estar ubicado entre el primer cielo y el tercer cielo. Esto se trata de un cielo intermedio, el cielo donde mora Dios y el cielo que vemos desde la tierra. También en este cielo intermedio está ubicado un centro de operaciones que Pablo llamó de las regiones celestes, donde está ubicado el centro estratégico de ataque de Satanás. Quiero que consideréis, hermano, en qué clase de posición quedarían los hijos de Dios si no hubiera sido por el ministerio de los ángeles que el Señor determinó para ayudarnos en este conflicto en contra de las entidades, de las huestes espirituales que actúan en las regiones celestes. No tenemos ninguna manera humana, físicamente humana, de contrarrestar esos ataques. Si no hubiera sido por el ministerio de los ángeles en favor de los que van a heredar la salvación, como dice el libro de Hebreos 1:14, donde Dios habla de los ángeles que ministran en favor de todos nosotros que somos herederos de la salvación. Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por eso es que es imposible, si no es con la ayuda del cielo, que nosotros podamos ganar esta batalla, hermano. No hacemos frente a la oposición de hombres tampoco. Pero hay alguien que está detrás de todo esto. Él utiliza a los hombres para desarrollar sus planes malvados, pero detrás de ellos están los verdaderos originadores de toda esta maldad que existe en este mundo. Y es el príncipe de la potestad de las tinieblas y de sus malos ángeles, Satanás, que están constantemente en acción. Y necesitamos tener en cuenta, hermanos, todos nosotros, que nuestra guerra no es contra principados, es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este siglo, hermanos. Desde que nos atacan desde las regiones celestes, a través de enviados o demonios, o a través de instrumentos humanos que se alían con las tinieblas en su acción de hacer guerra al pueblo de Dios. Y nos preguntaríamos entonces, hermanos, ¿quién es el que está rigiendo el mundo de hoy día? ¿Y quiénes son los que han elegido estar bajo el estandarte del príncipe de la tiniebla? Y si echamos un vistazo al mundo, hermano, y vemos cómo están actuando los políticos, los que dirigen las naciones, los que toman decisiones por ti y por mí, aparentemente para nuestro bienestar, pero al final vemos que todas esas decisiones que toman desde las esferas políticas van en detrimento de la vida, la mayoría de ellas, de los seres humanos que habitamos las diferentes naciones. Entonces, podríamos decir que es casi todo el mundo que se ha listado en la línea del enemigo, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que los perdidos serán como la arena del mar. Porque si echamos un vistazo, es casi la humanidad. Son muy pocos en proporción los que han decidido aliarse con la luz para hacer frente a los ataques de la tiniebla. Todos los que no han aceptado a Jesús, hermanos, no han elegido como su caudillo, príncipe, a Satanás, quien gobierna desde las tinieblas. Y tan pronto como están bajo su estandarte, están bajo su autoridad, en su reino, bajo su dominio, la mente de los hombres queda totalmente a merced de él y de los ángeles malignos. Por eso ustedes ven que hay gente que se le infunde en pensamiento de dañar, de destruir. Y muchas veces cometen actos que dicen, pero escuché una voz que me decía, o escuché tal cosa. Todo eso es las tinieblas obrando a través de los instrumentos humanos, hermano. Entonces,
Los ángeles de Dios están para ayudarnos, y si no fuera por ellos, no quedara un ser humano vivo en esta tierra. Por eso es que debemos entregarnos al dominio de Dios y de sus ángeles para que nos ayuden a librar esta guerra, porque humanamente no hay manera de vencerla. Y sería bueno que sepamos dónde nos encontramos en el día de hoy, hermano. Si bajo el estandarte teñido de la sangre del príncipe Emmanuel, del príncipe, nuestro príncipe Jesucristo, o bajo el estandarte negro de los poderes de la tiniebla. Es bueno que siempre los seres humanos y nosotros muchas veces con nuestra actitud hagamos un análisis para ver de qué lado del conflicto nos están posicionando nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestro accionar, incluyendo muchos que estamos aún en el reino de Dios. Por eso dice el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque Satanás tiene también muchos súbditos de él infiltrados en el reino de los cielos. Y el Señor lo sabe. Por eso, Él dice que al final Él va a separar el trigo de la cizaña. Debemos hacer, hermano, toda la preparación que podamos para resistir al enemigo de las almas, que es Satanás. Se ha tomado el cielo, ha tomado toda la medida en el plan de salvación que Dios diseñó para sus hijos. Se han dispuesto todo para que el hombre no sea abandonado a sus propios impulsos y a sus facultades limitadas, porque es que no tenemos manera de poder enfrentar esos ataques si no fuera porque el Señor es que nos capacita y nos da el poder a través de los méritos que Cristo ganó en la cruz, para darnos a nosotros la facultad de poder enfrentar en el nombre de Jesús el reino de las tinieblas. Porque nuestras facultades son muy limitadas, hermano, para continuar la lucha contra los poderes de las tinieblas, porque ciertamente fracasaríamos si seríamos abandonados solo en tal conflicto. El libro de Daniel nos da un ejemplo específico y clarito, muy interesante, de la guerra espiritual, y que esclarece un poco más la ubicación del centro de mando del reino de Satanás. De hecho, hermano, narra una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles de las tinieblas. Y esto está en el capítulo 10 de Daniel, que se relata de la siguiente manera. Yo voy a buscar el capítulo 10 de Daniel y voy a leer los primeros versículos. Dice aquí, capítulo 9 y en el capítulo 10, pero voy a leer en el capítulo 9, donde dice Daniel, aún estaba yo hablando y orando y confesando los pecados y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios y en el monte santo de mi Dios. Dice Daniel, aún estaba llorando cuando el ángel Gabriel se me apareció al principio volando con presteza, y vino a mí como a la hora del sacrificio, y me hizo entender diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ustedes saben, esta historia tiene un relato muy interesante. También en el capítulo 10 se relata cómo Daniel se dispuso a orar, a buscar a Dios. ¿Y por qué él se puso a orar? Le voy a explicar un poco esta parte aquí, que es muy interesante entender. Daniel quería obtener una respuesta debido a que él estaba cautivo en Babilonia. Debido a los pecados y la continua caída tras dioses paganos, dioses ajenos que tenía el pueblo de Israel, el Señor a través de Jeremías le enviaba mensaje al pueblo de arrepentimiento, que se arrepientan, que busquen al Señor, que viene un castigo sobre la nación, van a ser llevados cautivos a Babilonia. Esto está en Jeremías 29, capítulo 10, versículo 12, donde el profeta dice que irán cautivos 70 años a Babilonia. Y dentro de esos cautivos que fueron llevados por el rey Nabucodonosor cuando invadió la ciudad de Jerusalén y se llevó todos los jóvenes y príncipes, todos los jóvenes más ilustres, más inteligentes, se lo llevó para formarlo, para que formaran parte de su reino. Y dentro de esos jóvenes estaba Daniel, estaban también los 3 jóvenes hebreos,
de lo cual habla en el capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? Y en el capítulo 3. Entonces, cuando se estaba cumpliendo ese tiempo, Daniel se preguntaba, pero ¿y qué pasa? Que no veo ningún movimiento que me dice que se está por cumplir nuestra salida de este territorio, si el Señor predijo que iban a ser 70 años. Y estaban por cumplirse esos 70 años y Daniel no veía respuesta. Entonces Daniel se propuso en su corazón no comer alimentos y hacer una especie de ayuno, que en la Biblia se conoce como el ayuno de Daniel. No comer manjares, sino alimentos sencillos, legumbres y cosas así. El Señor escuchó las respuestas de Daniel. Y ahí viene lo interesante, que es lo que se lee más adelante, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en el versículo 12 y 13, dice de la siguiente manera. Dice en el capítulo 10 que al principio de sus ruegos, dice en Daniel 9:23, fue dada la orden. O sea, Daniel comenzó a orar y eso fue inmediatamente, él comenzó a orar y el Señor determinó y propuso al ángel Gabriel para que vaya con un mensaje dándole la respuesta a Daniel. Por eso dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, ¿verdad? Aquí se le dice que Daniel estaba orando y al principio de la oración fue dada la orden para que viniera el ángel Gabriel a dar el entendimiento a la oración de Daniel. Pero ¿qué pasa? Es importante notar que el primer día que Daniel empezó a orar, se le da la respuesta, y su oración fue escuchada, ¿verdad? Y el ángel fue enviado con la respuesta. Sin embargo, el ángel llegó donde estaba Daniel en la tierra, no llegó a la tierra durante 3 semanas. O sea, 3 semanas después que se dio la orden, el ángel Gabriel llega con el mensaje a la tierra. 21 días, hermano, duró el ángel en batalla para poder traer ese mensaje a la tierra. Ese mensaje determinaba la respuesta que Daniel estaba pidiendo al Señor. Señor, pero ¿qué pasa? Que está cumplido el tiempo y no hemos salido. Entonces el Señor le manda una respuesta. No solo le manda la respuesta de cuándo iban a salir, sino le manda con esa respuesta el tiempo que Israel va a ser el pueblo de Dios. El tiempo que le quedaba a Israel para seguir siendo tomada por Dios como su pueblo si no daba fruto de arrepentimiento. Dice en la explicación de la profecía que 70 semanas están determinadas. O sea, el Señor desde el momento que da la respuesta hasta que se cumplió ese tiempo le dio 490 años de tiempo a la nación de Israel. Ya esto ya lo he explicado en ocasiones anteriores y lo explicaremos más adelante nuevamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel quería saber cuándo iba a salir. El Señor no le dijo simplemente cuándo iba a salir, sino que le dijo el tiempo que iban a durar ellos siendo su nación, porque ya Dios estaba esperando que dieran fruto de arrepentimiento durante miles de años y no dieron frutos de arrepentimiento, por lo que fue desechada como nación y el evangelio fue llevado a los gentiles. Y hoy día, para un israelita entrar a formar parte de el reino de Dios, tienen que entrar, como lo he dicho en otras ocasiones, por la misma puerta que entramos cada uno de nosotros, Jesucristo. Porque ya cumplieron su rol, aunque quedan profecías por cumplirse dentro del pueblo de Israel, pero proféticamente el Señor le dio el tiempo como nación elegida, como nación especial. Bien, entonces, esa oración duró en llegar la respuesta 21 días a Daniel. ¿Qué fue lo que hizo que el ángel tardara entonces, hermano, 3 semanas en llegar a la tierra con la respuesta? Y la respuesta a Daniel. Y la respuesta a esta interrogante es que los ángeles de Satanás
se lo pusieron en algún lugar entre el trayecto entre la tierra y entre el cielo y la tierra. ¿Cuál lugar creen ustedes que fue? El segundo cielo. Sí, nosotros estamos en el primer cielo. La orden se dio en el tercer cielo y hubo oposición para ese mensaje llegar. ¿En qué lugar fue en el trayecto? En el segundo cielo. Confirmando esto, lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Pablo, dónde están ubicadas las regiones celestes. En algún trayecto entre el cielo y la tierra, el ángel tuvo que atravesar el reino de Satanás. En algún trayecto entre el reino y la tierra, el ángel Gabriel tuvo que atravesar por las regiones celestes de las cuales habla Pablo, donde está ubicado ese reino. Allí vinieron contra él los ángeles malvados, quienes trataron de impedir que Daniel llegara con la respuesta de ese mensaje a la tierra. ¿Por qué tenían que tratar de impedir que llegaran con esa respuesta? Porque ahí estaba dada la profecía de tiempo más larga que existe en la Biblia. La profecía que comienza con la reedificación del templo de Jerusalén en el año 457 a.C., determinando el tiempo que se le daba a los judíos que estaba dentro de esa profecía, continuando con la muerte de Cristo y luego proyectándose hasta nuestros días, culminando su tiempo, el tiempo de esta profecía, concluyendo en el año 1844. Ahí comienza lo que conocemos nosotros bíblicamente como el tiempo del fin. Bien, ya de esto también he explicado en otros temas y volveremos a hablar más adelante. Entonces, hermanos, es bueno notar algo. Y ahora voy a hablar un poco en relación a nosotros. Muchas veces nosotros elevamos oraciones al Señor y ya le he dicho en otras ocasiones que siempre que oramos al Señor pidiendo por algo, en el aspecto que sea, el Señor nos dice sí. El Señor no se guarda nada. El Señor dice sí. Pero muchas de esas bendiciones y de esas respuestas que nosotros esperamos del Señor no llegan, es porque son retenidas en un lugar por allá arriba, hermano. Son interceptadas. Y por eso es que no muchas veces, o casi la mayoría de las veces, no recibimos esas bendiciones que el Señor nos da, que el Señor nos envía, porque esos ángeles son hechos prisioneros. Se le quitan las bendiciones que nos traen, se le incautan, y muchas veces esos ángeles quedan prisioneros en cárceles, de las cuales nosotros somos los que tenemos con los ángeles que ministran con nosotros, dar las órdenes para que sean liberados y vuelvan a ser reintegrados en el cielo nuevamente con el mensaje que se les dio para que trajeran a la tierra. Entonces recuérdense de esto, hermano. Todos los días hacemos peticiones. Todos los días elevamos plegaria al Señor para recibir algún tipo de respuesta. La mayoría de los casos esas respuestas no llegan. No es porque el Señor no la da. Es porque esos ángeles tienen que atravesar por los mismos lugares que atravesó el ángel Gabriel. Y fíjense que si pudieron detener al arcángel Gabriel con un mensaje, que es la jerarquía más alta que existe en el cielo después de Jesús, entonces, ¿cómo no van a detener a un simple ángel mensajero que el Señor mande con un mensaje dándonos respuesta a una de nuestras peticiones? Por esto, hermano, todos los días debemos orar al Señor y debemos dar orden en el nombre de Jesús. Doy orden a mis ángeles de batalla que vayan y liberen en los planos celestiales los ángeles que han sido cautivos, los ángeles que han sido enviados a mí en respuesta a mis oraciones y que han sido hechos prisioneros con la respuesta y las bendiciones. Es nuestra responsabilidad liberar a esos ángeles, y para eso tenemos el arma, o una de las armas más poderosas, la palabra en el nombre de Jesús. La palabra declarada en el nombre de Jesús va a accionar para que esas cárceles sean destruidas, se abran esas puertas y los ángeles guerreros puedan acceder y rescatar nuestros ángeles mensajeros que han sido cautivados con un mensaje
que el Señor ha enviado para nosotros en respuesta a una de nuestras tantas peticiones. Allí, hermanos, vinieron en contra del arcángel Gabriel, ángeles malvados, que querían impedir que entregara ese mensaje a Daniel, porque en ese mensaje había también una sentencia en contra del reino de las tinieblas. En el versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes o principales príncipes, vino en mi ayuda, ya que había sido dejado allí. O sea, estaba retenido. Podríamos decir, estaba preso. No podía avanzar con el mensaje que tenía que llegar a Daniel, porque las tinieblas se oponían a que ese mensaje llegara, como se oponen a que lleguen muchos mensajes a ti, muchas bendiciones que el Señor te manda. Es lo mismo. Y esta es una evidencia bíblica de que eso puede estarnos sucediendo y puede estarte sucediendo en muchas ocasiones, que tú estás pidiendo al Señor encarecidamente por algo y el Señor te lo concede. Pero es que ese conceder, para que se pueda realizar, tiene que venir del cielo a la tierra. Y en esos lugares se interceptan estas bendiciones y son robadas. ¿Por qué? La misión de los demonios es robar, matar y destruir. Y eso lo hacen muy bien, hermanos. Entonces, los reyes de Persia se lo pusieron y el ángel Gabriel fue dejado allí. Todo este episodio tuvo lugar en las regiones celestiales. Al capitán de los ángeles de Satanás se le llama príncipe del reino de Persia. Ese príncipe, que era el que iba a dirigir el imperio persa para que se desarrollaran los propósitos de las tinieblas a través de ese imperio en contra del reino de Dios, se le opuso en las regiones celestes para que el ángel pudiera llegar con ese mensaje. Y ese era el máximo gobernante espiritual maligno de Persia, porque existen gobernantes, principados y potestades, y cada uno está sobre un territorio determinado a gobernar. El representante de los ángeles satánicos era un ángel conocido como el príncipe de Persia, el cual era el máximo gobernante. Bajo su mandato habían varios reyes en todo ese territorio. Y también habían subalternos, quienes tenían autoridad sobre áreas específicas. Y quiero hablar un poco sobre esto, porque es bueno que nosotros entendamos cómo funciona esto. Dice Pablo que son jerarquías, principados, gobernantes, potestades, ¿verdad? Un principado, vamos a decir, es el que dirige el plan que se desarrolló en los concilios satánicos en contra, podríamos decir, de una provincia o departamento de un país. Esto está gobernado por un principado. Pero ese principado coloca en cada lugar lo que son potestades, que son los que van ejecutando esos planes, y luego gobernantes, que son los que se distribuyen por regiones dentro de un mismo territorio. Y eso van ejecutando los planes que trazaron los principados y las potestades. Y cada uno tiene que rendir un reporte a otro. Y el otro ya, el principado se lo rinde a Satanás. Así mismo está organizado. De esa manera está organizado el reino de las tinieblas. Y estos potestades y gobernadores tienen lo que son los demonios, que son los encargados de incentivar el mal entre los seres humanos para que se desarrollen los planes que trazan los principados, los gobernantes y las potestades, hermanos. Por ejemplo, el gobernante de Grecia, de Persia, gobernaba sobre lo que era parte del imperio persa, de Persa, que reinaba sobre cada uno de los grupos también. Cuando están los gobernadores, ponen a gobernar sobre cada grupo étnico. Por ejemplo, si en la nación hay diferentes nacionalidades, cada nacionalidad tiene su representante de las tinieblas, que es el encargado de dirigir los planes del enemigo a través de toda esa hueste humana. También están los que se encargan de los aspectos culturales. ¿Por qué? Porque muchos
de los engaños de Satanás se transmiten a través de la cultura. Por ejemplo, la cultura de los Baales, la cultura de los cananeos adoraban al dios Baal. Y ese era el dios con el cual se identificaba esa cultura. Y así cada cultura pagana era dirigida por gobernantes que tenían súbditos de ellos que se encargaban de incentivar la adoración a diferentes dioses, hermanos. Y de esta manera podemos ver que el reino de Satanás era un reino muy bien organizado. No era, es un reino muy bien organizado que tiene diferentes áreas de jerarquía, de autoridad, con su centro de operaciones en los lugares celestes. Este reino está compuesto de seres espirituales caídos, ángeles caídos, rebeldes que se rebelaron en contra del Creador. Este reino está compuesto por todos estos seres, hermanos, que tiene a su vez también otros tipos de representantes, como son demonios, como son espíritus de baja densidad, de baja energía y una serie de entes que se manejan en el mundo de la tiniebla. Es bueno destacar también, hermanos, algo muy importante, y es el increíble efecto que tuvo la oración de Daniel en el cielo. Cuando Daniel oró para que sea dada respuesta a su oración, esto movió el cielo, el mundo de la luz, pero también trastornó el mundo de las tinieblas. O sea, cuando Daniel empezó a orar, hermano, sacudió todos los cimientos. Él oró desde la tierra, pero sacudió los cimientos del cielo, afectando tanto a los ángeles de Dios como a los demonios y a los ángeles caídos. Esto nos muestra el gran poder que tiene la oración para mover el reino de los cielos. La oración, hermanos, es nuestra aliada principal en este conflicto, porque a través de la oración es que nosotros demandamos de Dios la ayuda. A través de la oración fue que Daniel pudo hacer que se moviera el tercer ser más poderoso del cielo, el ángel Gabriel, a dar respuesta a una petición y a una oración que él tenía. La oración es nuestro aliado. Por eso cada vez que vamos a realizar una administración, cada vez que estamos pidiendo a Dios por refuerzo, eso se hace a través de una oración, hermano. La oración es el aliado fundamental de todo hijo de Dios, de todo guerrero que está metido dentro de este conflicto. Y es bueno que entendamos esto. En la próxima presentación que vamos a tratar, vamos a hablar de la oración de guerra. Porque todos tenemos que aprender a hacer oración de guerra. Como guerrero, la oración es la principal arma de ataque, hermano. Porque la oración es la palabra. Y el Señor siempre nos pide a nosotros, declara la palabra. La palabra es el arma de ataque más poderosa que tenemos en este conflicto. Todas las demás son armas de defensa, pero la única arma de ataque, hermano, es la oración. Y con ella destruimos reinos de las tinieblas. Así que desde ahora en adelante pensemos y pasemos más tiempo en oración. Porque mientras más oramos, más fuertes somos. Mientras más oramos, más crecemos. Mientras más oramos, más recibimos. Mientras más oramos, más nos empoderamos y aumentamos de rangos en el mundo espiritual. Así que, hermanos, Dios le bendiga. Si ha llegado hasta el final, le pido que en el nombre de Jesús comparta este mensaje, le dé like y si no se ha apuntado, se apunte a nuestro canal. Lo dejamos hasta aquí y la próxima semana vamos a hablar de la oración, hermano. Bendiciones.